Los viernes de la Cuaresma hacen acento en la penitencia, pero desde una clave soteriológica. La palabra soter en griego quiere decir salvador. Por tanto, la soteriología es la doctrina, la enseñanza de la salvación. ¿En qué sentido Dios nos salva? Dios nos salva como personas individuales. Por eso, contra lo que, por ejemplo, explícitamente defiende el marxismo, ¿no? Que la religión esclaviza, o sin decirlo también el liberalismo rancio, que propone solamente lo que es público, lo que es libre, conculcando inclusive lo religioso a la esfera o a la dimensión de lo privado. Contrariamente a lo que dicen los extremos, la verdadera religión personaliza. Dios es una persona, Dios se manifestó en la persona de Jesucristo y Dios nos trata a cada uno como persona, singularmente. Para no abundar, ustedes lo saben bien, pero en detalles que seguramente lo sabemos, pero que a veces lo tenemos que traer a la memoria. El dedito, la huella digital. Es cada uno, es decir, no hay uno igual. Sirve para la policía, sirve cuando vas al aeropuerto, cuando te haces el documento tenés que poner la huellita, cuando te meten preso. ¿Por qué? Porque cada huellita digital, es decir, Dios nos trata singularmente. Y la enseñanza de la salvación de hoy trata de este paso, ¿no? De la colectividad a lo singular. El profeta Ezequiel, el profeta Osea. No consulté la edición típica del leccionario, pero me extraña, lo digo por ignorancia, porque no tengo el tema estudiado, que falte en el texto de hoy de Ezequiel, el capítulo 18, comienza desde el versículo 21. ¿Y por qué no comienza del versículo 20? Problema redaccional, los que eligieron los textos lo quitaron por algo, pero es importante porque hace a todo el discurso que hemos escuchado. Dice que el Señor castigará al que peca. Y entonces dice, el Padre no pagará el pecado del Hijo y el Hijo no pagará el pecado del Padre. Estamos en el Antiguo Testamento. Piensen que todavía esta teología estaba en la época de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando encontraron al ciego, van los discípulos y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o algún antepasado? Y Jesús dice, no, ninguno, este ciego es ciego para la gloria de Dios porque lo va a curar. Pero quiero decir, el tema de la responsabilidad colectiva, no, singularmente. Por supuesto que hay una responsabilidad colectiva, porque en el cielo no va a haber Argentina, no va a haber Chile, no va a haber Ucrania, no va a haber Rusia, no va a haber Polonia, Checoslovaquia, no va a haber Italia, no va a haber España, no va a haber Estados Unidos. Entonces los pecados sociales se pagan socialmente. Entonces siempre vamos a tener alguna clase de justicia. Si nosotros perdemos la singularidad de nuestra relación con Dios y desplazamos o escondemos nuestros principios y nuestros valores reales, auténticos, que nos constituyen en la realidad de la persona, y eso luego socialmente se paga. Cuando vos sacás a Dios de la esfera civil, decía Benedicto XVI, el mundo se hace peligroso, porque vale el todo, vale lo colectivo. Entonces, y son efectos de guerra, como decían en alguna revolución. No quiero particularizar, porque a veces perdemos la dinámica y no entendemos el sentido último de lo que queremos expresar. Pero en una dictadura se le dice al dictador, que tampoco era una revolución, pero le dice, no tenemos papel higiénico. Dice, yo estoy haciendo la revolución y vos me venís a pedir papel higiénico. Claro, el dictador tenía papel higiénico, el que no tenía papel higiénico. Y esas son las libertades modernas, hermanos. El que no come los postres de Dios termina comiendo la basura del demonio. Por eso es importante que nosotros volvamos una y otra vez a este personalismo. Y vayamos rápidamente a las lecturas para no marearnos. Esta liturgia de hoy nos habla precisamente de la misericordia de Dios. Dice San Bernardo que Dios es impasible. Impasibili es. Sed compasibili. Es impasible, pero se compadece. Es capaz de compadecerse. Y por eso todo ese proceso que arranca en el Antiguo Testamento y que busca a la persona, busca al pecador. Qué lindo el texto de hoy. Yo no quiero la muerte del pecador, yo quiero que se convierta y viva.
pero la conversión es un llamado y es una aceptación libre. Dios no me convierte a la fuerza. Tengo que aceptar libremente. El deseo de Dios, como expresa Ezequiel, es: yo quiero la conversión, yo quiero la vida. Dios quiere que nos realicemos en la vida. Dice San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Y tenemos que vivir, ojalá que todos podamos, en plenitud esa vida que el Señor nos ofrece. Entonces, Dios quiere positivamente la salvación de cada uno de nosotros. Y esta lectura en la tradición bíblica, que también podríamos decir, sin temor a exagerar, que son los orígenes, hoy estamos en viernes, de la devoción al Sagrado Corazón, está en la línea de Oseas. El profeta Oseas, hablando de que Dios no castiga, dice: yo soy Dios y no hombre, por eso yo no castigo, ejerzo la misericordia. Ante el pecado del pueblo, ante el pueblo que le da la espalda a Dios, dice el profeta Oseas que el Señor dice: mi corazón se ha vuelto contra mí. Eso es impresionante. No nos tenemos que cansar de meditar en eso. Dios mismo dice: mi corazón se ha vuelto contra mí. Dios tiene un corazón. Por eso no padece, como dice San Bernardo, pero se compadece. El corazón de Dios, que es capaz de mirar nuestra aflicción, nuestra debilidad. Y eso se concreta en el Nuevo Testamento, en Juan. Ese corazón que se ha vuelto contra él queda abierto en la cruz y de él fluye la sangre y el agua, la Eucaristía y el bautismo, que nos hacen entrar en la vida plena de reconciliados y en la vuelta al Padre. El Señor de la historia nos propone que nosotros también reproduzcamos en nuestra vida ese ejercicio de misericordia. Este Dios que salva personalmente, este Dios que tiene un corazón compasivo, que hasta se va contra él, envía a su propio Hijo, como dice Pablo, no se lo ahorra, lo entrega al propio Hijo para la salvación de todos. Y en el pasivo teológico que encontramos en la redacción del Nuevo Testamento, encontramos que la comparación no es lo que dice Moisés y lo que dice Jesús, sino la comparación es entre lo que dice Moisés y lo que dice Dios. Se dijo, yo digo. ¿Quién es el sujeto? Ese yo digo, ese sujeto es Jesús, que es la encarnación del corazón de Dios y que extrema la misericordia. El que insulta a su hermano merece la cárcel. Me estaríamos todos presos. El que maldice a su hermano merece la traducción que usamos hoy, la gehenna del fuego, merece el infierno. El que maldice al hermano merece el infierno. Y ahora nosotros somos tan misericordiosos que no hablamos del infierno, pero no hablamos del infierno para maldecir al hermano, que esto es lo curioso. Vamos a pedir en este tiempo de Cuaresma el don de aceptar la palabra de Dios con toda la anchura de su misericordia. Por eso el último pensamiento, así un poco del estribo y sin desarrollarlo mucho, en los textos de hoy también se ve la abundancia. El amor es abundante, el amor es compasivo, la abundancia, la exuberancia del perdón, del amor y de la misericordia del Padre, que estamos también nosotros llamados a dar. Por eso dice el Evangelio: si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, que era en la época de Jesús los que mejor cumplían la ley, no entrarán en el reino del cielo. ¿Cuál es la abundancia, el exceso de la justicia? Es vivir la misericordia. El que tiene abundante justicia es el que es capaz de perdonar, pero no de perdonar para ser cómplice, sino de perdonar para acompañar a que el otro también perciba y viva en la justicia que Dios le pone. Nos encomendamos a María Santísima, a San José, y le pedimos al Señor en este viernes entender estos abismos de la misericordia, estas profundidades del corazón de Dios, que se vuelve especialmente en este tiempo de conversión, para que nosotros sigamos su camino y tengamos sus mismos sentimientos. Que así sea.